Bien, empezamos entonces en una nueva clase. El tema sobre el que estamos girando y vamos a continuar desarrollando es uno de los temas, un tema fundamental, como es el tema de la justicia, que habíamos empezado a desarrollar en clases previas. Respecto al tema de la justicia, hoy vamos a ver alguna, si se quiere, la faz negativa del significado de la justicia, es decir, puntos de vista. No es una cuestión pacífica. El tema de la justicia es un tema que se discute hace muchísimos siglos, se sigue discutiendo. Por eso es necesario, por un lado, para concederle el valor que nosotros le concedemos, defender y argumentar en favor de la justicia, para además evitar que se produzcan, como se han producido o puede producirse a lo largo de la historia, retrocesos en el sentido de entender a la justicia como un valor, como una exigencia. Por eso la argumentación tiene que ser permanente, tiene que ser constante, a fin de evitar lo que vamos, entre otros puntos, a acotar hoy, que es la negación de la justicia, negar la idea de justicia, no solo teórica y prácticamente, o en algunos casos disolverla. En el encabezado, en el que yo estuve pensando respecto del tema de justicia, planteábamos la negación de la justicia. Vamos a ver algunas lecturas que se suelen llamar lecturas nihilistas o escépticas o escepticismos. Un punto también que se me ocurrió tenía que ver no con la negación, sino que con la dispersión, el intento de darle a la justicia significados diferentes ligados a otro tipo de manifestaciones del ser humano. Y por último, una cuestión importante, vamos a hacer una breve referencia a ello, aunque por breve el tema me parece crucial, que decidí incorporar. Estaba viendo en la página de la facultad unas jornadas o unas jornadas preparatorias o un curso muy interesante, y por eso yo puse invisibilización de la idea de justicia, invisibilizar la injusticia en realidad para impedir la justicia, y que tiene que ver con el sesgo de género. Me parece fundamental el sesgo de género, el punto de vista de género, porque es una de las cuestiones que afecta claramente a todos los operadores jurídicos. Por eso el auge, la fuerza que tiene que tomar la capacitación en género, pero que claramente, como dije, afecta a todos los operadores jurídicos, incluidos los legisladores y los jueces. En el caso puntualmente de los legisladores, porque hay leyes que, desconociendo esta, este punto de intercepción del género, esta teoría de género, arribamos a leyes que ocultan o invisibilizan el maltrato, sobre todo hacia las mujeres, y lo mismo en el caso de sentencias que se dictan sin perspectiva de género. Después veremos o trabajaremos un poco sobre esta cuestión, que me parece que es esencial y fundamental para sopesar, calibrar y defender adecuadamente lo que es la justicia. La primera negación, yo subí, disculpas porque no lo hice con la anticipación que lo he hecho en otros momentos, teníamos algunas dificultades técnicas. Subí ustedes tienen el texto íntegro, pero un fragmento, es como una especie de resumen de un trabajo del doctor Negri, un libro que se llama, en realidad el título es La justicia en el libro primero de la República. Está subido como una especie de resumen. Y en este texto no es que se vaya a negar, por supuesto, es un texto que investiga sobre los alcances históricos de la definición de justicia, pero sí me pareció importante porque allí va a aparecer por primera vez un punto de vista que discute
la posibilidad o la realidad de lo justo. Discute que el ser humano esté en condiciones de definir lo que sea lo justo. Por eso es que está subido y me parece importantísima porque es una de las primeras manifestaciones, discusiones y charlas sobre lo justo. Como ustedes saben, o al menos han tenido noticia de esto, la República es un diálogo, un texto que cuenta de 10 capítulos, si se quiere, lo podremos llamar de esta manera, uno de los cuales, el primero, por eso el texto se llama La justicia en el libro primero de la República, plantea una primera discusión, la primera discusión en el tiempo, diría, o una de las primeras en el tiempo, sobre el significado de lo justo. El autor de la República del Diálogo es Platón, y la importancia que tiene el texto, el valor que tiene el texto, lo dice Negri en el prólogo, es que en este primer libro aparece la idea sobre justicia que trabajaba Sócrates. Ustedes saben, Platón era discípulo de Sócrates. Y en este libro primero él vuelca de primera mano lo que su maestro pensaba sobre la idea de justicia. ¿Qué ocurre con los otros libros o los otros 9 textos que conforman el diálogo? Nos dice Negri claramente, en este caso, en estos otros diálogos, ya aparece mucho más matizada la opinión de Sócrates, los libros están escritos con un lenguaje, si se quiere, diferente y indican claramente la postura madura de Platón sobre esta temática. Lo importante de este libro primero es que Platón transcribe, como decía recién, de primera mano lo que piensa su maestro, que es Sócrates. Y es importante porque una de las críticas más furibundas lanzadas al concepto de justicia, y que vamos a ver en un rato, fue la de uno de los filósofos del derecho más importantes de la historia de la humanidad, que se llamó Hans Kelsen. La primera crítica despiadada, el primer ataque certero de Kelsen sobre esta definición o sobre las definiciones de justicia, lo adelanto simplemente, después lo contamos, es que las fórmulas sobre la justicia son vacías. Él dice claramente todas las definiciones de justicia y la definición de justicia que se conocen son vacías, no tienen contenido. Entre otras cosas porque si yo tengo que buscar la explicitación de algo que estoy definiendo por fuera de lo que estoy definiendo, claramente lo que estoy definiendo, a lo que le tengo que dar contenido, lo puedo llenar de múltiples maneras. Esta es la idea nuclear y central de Kelsen. Por supuesto, la crítica no es una crítica menor, es una crítica seria y que después se va a demostrar empíricamente como bastante potente, sobre todo por un detalle que ustedes ya saben, esto uno lo sabe sin ni siquiera estudiar o leer trabajos de Kelsen y de otros autores, nociones o definiciones de justicia ha habido muchísimas, muchísimas. Y en la mayoría de los casos, muchas veces el contenido de estas definiciones es mínimamente coincidente. Entonces, lo primero que uno detecta es, estamos tratando de definir algo, pero resulta que lo que estamos pretendiendo definir ha cambiado de rostro, cambiado de nombre y apellido muchísimas veces. Esto ya de por sí plantea un interrogante bastante fuerte. ¿Cómo comienza el diálogo? El diálogo comienza cuando en conversación, en el ágora griega, en la polis, estamos hablando de Sócrates, algunos lineamientos para entender el diálogo en Sócrates. Sócrates era un pensador muy profundo, pero era también un griego muy crítico de la situación de su época, y a él le gustaba conversar en lugares públicos, conversar con los ciudadanos, y el leitmotiv, el hilo conductor de sus conversaciones era trabajar, discutir sobre algún tema y que empezaba con un interrogante, generalmente Sócrates, respecto de su interlocutor, qué pensaba del tema que Sócrates estaba planteando o que surgía en la discusión,
e inmediatamente comenzaba el ida y vuelta. A la idea que el interlocutor proponía sobre la cuestión a debatir, Sócrates replicaba, perdón, discutía, contraponía argumentos y trataba de ir mediante esta conversación ida y vuelta, argumentos y contraargumentos, depurando el objeto de la discusión hasta hacerle entender a su interlocutor que el punto de vista que él había propuesto estaba desenfocado y convencer al interlocutor que lo que él proponía no era del todo correcto. Y allí llevándolo lentamente, convenciéndolo, por supuesto nunca amenazándolo, nunca imponiéndole ningún criterio, sino hábilmente, con una muy buena retórica, en un ida y vuelta, preguntas y respuestas, el locutor iba descubriendo cuál era el error en el que él estaba en curso y terminar aceptando, entendiendo o aprendiendo lo que Sócrates le proponía. Esta idea de discurso es muy interesante, o de diálogo es muy interesante, y ha sido fue recuperada muchísimos siglos después por filósofos del derecho, algunos autores o filósofos del derecho, que se enrolan, simplemente es un dato de color, anecdótico, no tenemos tiempo para contar mucho más, pero me parece que es esencial conocer esto, para quien trabaja sobre las ideas en filosofía del derecho, una serie de autores nucleados bajo el nombre de autores que defienden una teoría del discurso, entienden la comunicación humana como una forma de intercambio, de argumentación, de réplica, de ida y vuelta, y en este discurrir de preguntas y respuestas, argumentos y contraargumentos, necesariamente va saliendo a la luz la verdad de aquello sobre lo que queremos discutir. Y además sostienen, son fervorosos defensores de que el ser humano está en condiciones, a partir del discurso racional, de ponerse de acuerdo sobre cuestiones sustanciales o sobre cuestiones importantes. Fíjense, acá tenemos en estos autores, 18 o 20 siglos después, la misma idea que Sócrates planteaba o intentaba plasmar en aquellos comienzos de la sociedad occidental. Y un dato interesante para entender lo que dice Sócrates era, y él mismo lo postulaba, él decía, yo soy como una especie, como alguien que trae a luz, que da a luz ideas que en principio parecen como desconocidas, pero que todos portamos de alguna manera o podemos tener acceso a ellas. Él decía, mi función es parecida a la de mi madre, y la función o el trabajo de la madre de Sócrates era ser partera. Entonces él decía, tengo un trabajo parecido al de mi madre, doy a luz, pero ayuda a dar a luz a las ideas, así como mi madre ayuda a dar a luz a los seres humanos. Esta idea interesante de ayudar a que salgan a la luz criterios que uno supondría a primera vista nadie puede tener. Fíjense, hay un diálogo muy interesante que se llama el Critón, donde ante un pequeño grupo de atenienses, eh, Sócrates se cruza con un esclavo, empieza a hablar con un esclavo, y ¿qué ocurre? El resto de los que no eran esclavistas se mofa un poco del trabajo que se toma Sócrates de conversar con el esclavo, porque ellos consideran que el esclavo no sabe nada, lo ignora todo, no puede aportar nada al diálogo. Entonces se mofan, lo cuestionan a Sócrates y le dicen, estás perdiendo el tiempo. ¿Pero qué hace Sócrates? Sócrates dice, no. Fíjense cómo es posible, si yo formulo las preguntas, los interrogantes adecuados, voy a ir permitiéndole a este esclavo, que en principio todos creen que no sabe nada, esbozar algunas ideas, puntos de vista, y concretamente en ese diálogo trabajar sobre números, sobre la matemática. Y curiosamente, hábilmente llevado por Sócrates, el esclavo empieza a hacer algunas referencias a los números, a la matemática, y dice Sócrates, ven cómo alguien ayudado
a partir de la pregunta y la repregunta puede sacar algo que, aunque desconoce que sabe, de alguna manera intuye y ayudado por otro, puede salir a la luz? Claro, lo que hay por detrás, como en todas las cosas, hay por detrás una cierta idea del hombre. Nosotros sabemos cuál es esa idea del hombre que manejaban los griegos y que sobre todo manejaban Sócrates y Platón. Recuerden las almas, recuerden el mundo de la apariencia, el mundo real y el mundo sensible. La idea socrática es que el alma que está encarnada en el cuerpo del esclavo, en algún momento tuvo contacto con ideas básicas, con esencias básicas. Por ejemplo, en la discusión con Critón, los números. El esclavo, el alma del esclavo había visto en algún momento cara a cara la esencia del número, de las matemáticas. Entonces Sócrates, sabiendo esto, partiendo de esta base, decide, yo puedo a partir de la reminiscencia, que es tratar de recordar, hacerlo recordar a esa alma que está incorporada en ese cuerpo del esclavo, algunas ideas que en algún momento tuvo. Una técnica difícil, no algo sencillo, problemático, pero que daba como resultado que el alma, ahora encarnada en este cuerpo, en el cuerpo del esclavo, empezara a recordar lo que había visto en algún momento en el mundo de las ideas. Volvamos entonces a esta primera discusión. Se encuentran con un anciano, Céfalo, con el hijo del anciano, de este anciano Céfalo Polemarco, que es uno de los que va a discutir o a hablar con Sócrates, y aparece la cuestión de la justicia. ¿Y quién fue el primero que elabora una idea de justicia? Curiosamente, como aparece en el texto, el primero, y esto está acreditado por estudios posteriores y filólogos, el primero que define, entrecomilladamente, lo que sea la justicia es un poeta. No es un filósofo ni un pensador. Es un poeta que es el primer movimiento fuerte que tuvieron los griegos antes del pensamiento racional, el pensamiento reflexivo. Este poeta es Simónides. Y Céfalo y luego Polemarco dicen, Simónides dijo ya que la justicia era, y acá aparece el concepto sobre el que nosotros estuvimos trabajando, era dar o devolver a cada uno lo suyo. La primera expresión del dar o devolver a cada uno lo suyo es obra o fruto del pensamiento de un poeta, Simónides. Y aparece la primera cuestión, como lo marcan los escépticos, como lo marca Kelsen. ¿Qué habrá querido decir Simónides con el dar o el devolver? Y como dice Negri en una frase muy lúcida, en esa introducción, él dice, ahora debemos encontrar, todo el diálogo se centra en encontrar, y una frase plástica, hermosa, él dice, el trabajo es encontrar el criterio que pueble, parafraseo, que pueble de significados a ese dar o devolver. El diálogo va a intentar encontrar el criterio que pueble, que llene, que le dé contenido, que le dé significado. La definición ustedes saben en el lenguaje, las palabras o los términos tienen un significante, que es la expresión en sí mismo, y un significado, que es lo que surge de la palabra. Entonces hay que poblar de significados ese dar o devolver que en principio aparece vacuo, vacío o con cualquier contenido. Y ahí se genera la primera discusión. ¿Por qué? Ante el interrogante de Sócrates, ¿y qué habrá querido decir Simónides? La primera respuesta que da Polemarco es, no tengo ninguna duda, dice Polemarco, que lo que quiso decir Simónides es que la justicia implica hacerle el bien a los amigos y mal a los enemigos. Acá hay entonces una primera idea de la mano de Polemarco, Céfalo, hijo de Céfalo que abandona el diálogo, y es, Simónides dijo, dar a cada uno lo suyo, bien a los amigos, mal a los enemigos.
¿Qué es lo que hace Sócrates? Sócrates no está de acuerdo con esta noción, nuestra definición, y comienza entonces el ir y venir de los cuestionamientos, los interrogantes, las dudas o las preguntas. Sócrates dice, no, me parece que alguien tan lúcido como Simónides no pudo haber querido decir bien y mal. ¿Por qué? Y va a dar tres argumentos para negar esta posibilidad. Me parecen importantes y sobre todo me parece muy importante el tercer argumento, porque va a abrir una cuestión muy difícil y delicada todavía en cuestión respecto del tema de la justicia, y que debería trabajarse más. Él dice, no puede ser esto porque nos trae problemas. ¿Qué pasaría en tiempos de paz? Dice Sócrates. Si la justicia fuese permanentemente hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos. Esta definición tendría muy poca operatividad en tiempos de paz. Lo que esto presupone que el ideal de la polis ateniense, es la vida en comunidad y la vida de manera pacífica. Si este es el objetivo o si la comunidad vive en paz, ¿qué operatividad tiene? Pensar que lo justo implica hacerle mal al enemigo cuando en principio no tenemos conflicto, ni siquiera potencial, ni latente. La segunda idea que plantea Sócrates es que los seres humanos nos equivocamos muchas veces en separar y diferenciar bien lo que es lo real, la realidad de la apariencia. Es interesante este argumento. Es interesante, ¿por qué? Porque dice Sócrates, muchas veces tomamos como amigo aquel que en apariencia se presenta como amigo, pero no lo es. Y lo convertimos, le damos realidad a algo que solamente es aparente. Y también, por supuesto, y la inversa, cualquiera de las dos, no sé si existe alguna estadística sobre el mayor peso de una a otra, convertimos en enemigo a quien no lo es o no podría serlo, o que se ofrece como un amigo verdadero. Entonces dice Sócrates, hay que tener cuidado con esto, que es bastante frecuente. Ya Sócrates es un avisado psicólogo en esa época, esto es algo muy frecuente en el ser humano, porque podríamos cometer un error y premiar a alguien que en principio no lo merece si el criterio es adecuado, y castigar a alguien que también en principio no le merece porque el criterio es insuficiente. Y llega una tercera, que era lo que yo les decía hoy, que después se va a recuperar, y dice Sócrates, no puede ser justo, no puede ser justo, o no puede ir en línea de la justicia como exigencia o definición, la aplicación o la devolución de un mal o del mal. No puede ser justo generar un mal. Esto es como concepto, como idea, es impresionante, ¿no? No puede de ninguna manera yo puedo pensar en términos de justicia, en términos de mal, porque ¿qué pasaría con el castigo? ¿Qué pasa con el castigo? A lo que muchos a lo largo de la historia han considerado como un ingrediente válido de la justicia. Lo vamos a dejar por el momento, pero es una cuestión que hay que pensar, pensable. Porque, por ejemplo, tenemos ahí un problema gravísimo, no porque sea un problema gravísimo en términos definicionales, quiere decir que yo define algo mal, sino que esto después puede estabilizarse y suponerse que es adecuado. Tenemos ya el problema de la denominación justicia penal, que es un oxímoron. Ya lo estaba adelantando Sócrates. Oxímoron quiere decir dos términos que son absolutamente contradictorios, se repelen, opuestos, y que sin embargo parecerían estar formando parte de una misma idea. Ya Sócrates lo decía, no puede ser considerado justo la evolución o la conversión o el mal. Y va a dar después dos ejemplos, las analogías que hace Sócrates. A
a un perro malo, él habla de un perro y el caballo, dice, tanto a un perro malo o a un caballo malo o a un perro que tiene instintivamente comportamientos que nos parecen lesivos en principio, lo mismo que un caballo, no se lo torna, no se lo hace más bueno, no habla de caballo, sino habla de bruto en el diálogo, no se lo hace más bueno castigándolo. Fíjense esta idea interesantísima de Sócrates. Él está planteando claramente, lo está planteando en animales, pero claramente la analogía que él está tratando de hacer está trasladando a los seres humanos. No se hace mejor un ser humano castigándolo, Profe, de ninguna manera. sí, justamente cuando usted estaba diciendo eso, a mí se me estaba viniendo a la mente lo de el ejemplo del perro, pero sin ir más lejos, si uno, nosotros, bueno, yo he leído mucho Zaffaroni, y Zaffaroni dice que la pena es agnóstica, ¿sí? Que en realidad no sirve de nada tener preso o maltratado a una persona, porque no es que de esa manera, a través de la institucionalización, va a mejorar, no, por el contrario. Y eso, por eso decía que es una cuestión, por eso hice la aclaración. Sí, claramente la definición que da, que también roza mucho de los que no, de los contenidos que nosotros hemos contado. Claramente él dice que la pena la pena es un acto de poder y es un acto irracional. No hay ninguna duda que la pena es un acto de poder y es un acto irracional. No, no está en discusión. Lo que sí estaría en discusión, lo que sí está en discusión y a veces no tan en discusión es preguntarse el por qué aún seguimos sosteniendo, y acá va a aparecer la idea, va a aparecer también una idea muy, muy importante, que como todas ideas y movimientos importantes, a veces parece que por oscuros designios se llevan a un punto muerto, que es la idea de justicia restaurativa. Precisamente la idea de justicia restaurativa es la idea que sostiene. ¿Por qué no indagamos en otras formas de reparación, de restauración del conflicto? Y que de hecho han existido en culturas que lamentablemente la propia cultura occidental ha barrido, en donde se resolvían los conflictos o se les daba solución respetando, teniendo en cuenta no solo a la que podríamos denominar víctima y victimario, sino a la comunidad. Culturas que se perdieron en el tiempo, culturas que fueron arrasadas por el propio Occidente, tenían mecanismos de restauración de los conflictos que si hoy lo comparamos a los objetivos que con el castigo se buscan, que no generan nada, sino, de esto yo no estoy diciendo nada nuevo, el Profesor, problema es que aunque uno no diga nada nuevo, parece que cayera en saco roto. Como decía, es como si muchas veces yo pienso que eso sería algo así como una cuestión individual en donde dice, sí, ya sé que tengo un problema y que me estoy quedando ciego, pero sigo tomando hace 10 años la misma medicina hasta que en algún momento no veo más, ¿no? Parecería que fuera una cuestión así. Ya sabemos que el castigo no conduce a nada, pero la inercia y alguna otra explicación, si tengo tiempo, hay un mito que se llama sacrificial. Uno de los autores es Lockhart, de trabajo conjunto de esa monumental obra de Zaffaroni, de Tratado de Derecho Penal, es Lockhart y Alagia, también un jurista importantísimo, también colaborador de ese texto, dice el mito, en Occidente hemos generado un mito sacrificial del que no podemos volver, que no podemos salir, que está sentado, que está naturalizado y que supone que una sociedad no puede vivir en orden si no es sacrificando víctimas. Esto queda planteado, al menos si lo que tenemos pretensiones no de hablar tan alegremente de justicia penal, que como insisto y digo, es un oxímoron. Después lo veremos o volveremos o veremos si se pueden plantear algunos puntos de partida diferentes para mejorar esto. Como les decía, la analogía, el castigo, el embrutecimiento, entonces dice Sócrates, de ninguna manera esta puede ser una definición, o esto es lo que quiso decir Simónides con el ejemplo.
Sigue la discusión, hablan sobre la vejez y lo que significa ser justo, la felicidad, la vinculación entre felicidad y justicia. Y aparece, y acá entonces está el punto que yo quería marcar, aparece un interlocutor, el famosísimo interlocutor de Sócrates y negador de la definición de justicia en principio, que es Trasímaco. Clásico, hay muchos textos, trabajos sobre Trasímaco. ¿Quién es Trasímaco? ¿No? Trasímaco es un sofista. ¿Qué es el sofista? ¿Qué es el sofista? No pensemos ni por un momento que sofista es un adjetivo que le dábamos a alguien hace 20 y pico de siglos hacia atrás y que es un dato histórico curioso. No. El sofista es una manera de entender la realidad, de pararse frente al mundo, frente a la realidad. Hoy el mundo lamentablemente está lleno de sofistas y de sofismas. ¿Qué es un sofista? Cuento para que se pueda entender entonces mejor el cruce, la importancia de la discusión. Sócrates era un pensador, filósofo. Trabajaba por amar a la comunidad, a la polis, buscando desentrañar la verdad, la justicia y cómo una sociedad podía, a partir de variables éticas, lograr un desarrollo adecuado. El sofista es todo lo contrario. No es un pensador o filósofo, es más bien alguien que busca la polémica. Pero uno podría decir, a veces polemizamos en búsqueda de la verdad. Pueden generarse polémicas buscando la verdad. No, el sofista no buscaba la verdad. El sofista buscaba disolver en la disolución y vencer en el sentido real, concreto y fuerte del término. Vencer al otro haciéndole creer que lo que él sostenía era completamente o totalmente absurdo o fuera de lugar. Muy entrenados, manejando muy bien el lenguaje y la retórica, y un dato traído por la historia, no lo hacían con el afán de generar algún bien a la comunidad, sino que se hacían pagar, eran pagos, cobraban para realizar este trabajo o esta tarea. Entonces, dato concreto, ¿qué hace un sofista? No busca esclarecer la verdad, sino negarla, polemizar y además derrotar al oponente. No hay nada de crecimiento en la discusión posible en este tipo de arquetipos. Y rompe Trasímaco, ofuscado, según los comentarios, el comentarista ofuscado, y le dice a Sócrates, hasta ahora Sócrates has conseguido engañar a partir de un lenguaje muy florido y con buenas preguntas y respuestas, pero yo voy a poner fin a este engaño, le dice Trasímaco a Sócrates, y te voy a proponer o te voy a dar una definición de justicia, lo que entiendo por justicia insuperable, que no vas a poder negar, que no vas a poder impedir, cuestionar, etcétera, etcétera. Y aparece la famosa definición de Trasímaco, y dice, la justicia, dice Trasímaco, dice el sofista, es aquello que quien detenta el poder político, diríamos autoridad, diríamos gobernante, diríamos tirano, el que detenta el poder político, fija o establece como tal. Fijémonos lo que tiene de fuerte la lectura de clásicos es que muchas veces ese diálogo podría estar ocurriendo ahora, aquí ahora, en el contexto y tener actualidad. No estamos, uno cuando lee esto no está leyendo y suponiendo que le están contando algo del romanticismo, del Renacimiento, de la Edad Media, perdiendo el tiempo. No, están contando algo que podría ser hoy, que de hecho puede ser hoy. Dice, el que detenta el poder político determina lo que es justo y llama justo a lo que él manda y a sus mandatos, pero además convence a quienes manda, sus súbditos, de que lo que él dispone es justo, a fin de que sus mandatos sean cumplidos. Pero en definitiva, eso que sus súbditos realizan
a partir de sus mandatos solo lo beneficia a él mismo. Esta idea Poder puro. es claramente lo justo, es lo que establece quien detenta el poder político, dice Trasímaco. Pero además, no es que él dice, voy a decirle a los súbditos que entreguen el 90% de lo que ellos obtienen bajo una amenaza, sino convencerlos de que entregarle la casi totalidad de su patrimonio al tirano es correcto, es adecuado, está justo, está bien. ¿Mm? Claro, esta idea, prestemos atención a esto, esta idea de justicia, esta idea de que lo justo es lo que determina que detenta el poder político, es un punto de vista que después se siguió sosteniendo a lo largo de toda la historia. Es más, muchos dicen que tienen el punto de vista sostenido por Kelsen tiene muchos parentescos con esta actitud de Trasímaco. Prestemos atención a la definición de Trasímaco. Parecería que Trasímaco, algunos dicen, hay un problema en esta discusión entre Sócrates y el sofista. ¿Por qué hay un problema en esta discusión? Porque parecería que Trasímaco no está intentando definir de manera absoluta, de manera universal, lo que sea la justicia. Él lo que está haciendo, parecería que lo que está haciendo es describir la situación, la época, lo que ocurría en el momento en el que él vivía o estaba viviendo. Y es cierto, los historiadores dicen, en el momento en que discuten Trasímaco y Sócrates, la polis griega estaba alcanzada por los tiranos, había mucho desorden, inestabilidad, corrupción, lo que hoy llamaríamos golpes de Estado. Pero cuidado, Trasímaco no está pretendiendo definir lo que sea la justicia, que parecería sí es lo que quiere hacer Sócrates. Él simplemente está describiendo algo que ocurre. Y no lo está haciendo con carácter normativo. ¿Qué sería hacerlo con carácter normativo? Hacerlo con carácter normativo implicaría prescribir. No solo la justicia es esto, sino que además debe ser esto. Acá quiero hacer un breve alto, porque además de esto ser importante, ¿estoy definiendo la justicia o estoy describiendo algo que se puede considerar como justo? Esto es propio de toda discusión o teoría ética o teoría moral. Y los abogados solemos tener un déficit en esta cuestión de teoría ética o teoría moral. Esto ya lo decía un abogado y filósofo del derecho, que yo les mencionaba más de una oportunidad, Carlos Nino. Él decía, hay un déficit y este déficit es la confusión en dos planos cuando se habla de cuestiones éticas o morales. Él decía, una cosa es describir, otra cosa es justificar. Y lo que se suele hacer habitualmente, y esto no sería, si se quiere, un estigma o algo negativo o dañoso, porque uno puede no saberlo, pero sí es un estigma y es preocupante en personas que se tienen que encargar de cuestiones importantes como lo moral, lo político, lo jurídico, confunden o confundimos la descripción con la justificación. La descripción es una cosa, describir implica contar lo que se ve, justificar es demostrar que eso que ocurre y que yo describo debe ser así, tal como yo lo describo. Pero ahí ya salí de la descripción y me metí en la justificación. Él da un ejemplo claro, un ejemplo que uno recuerda haber estudiado en algunas materias, dice, cuando alguien en estado de ebriedad
o en estado de emoción violenta, mata a alguien, ¿qué es lo primero que dice? La maté porque me engañaba. Vamos a poner un ejemplo. En ese de la maté porque me engañaba, esa persona está describiendo lo que hizo, pero cuando él lo hace con el afán de justificar. La maté y estoy justificado, y la maté porque me engañaba, pero no está justificando, está describiendo. Después tendrá que demostrar si era correcto lo que hizo, bueno o malo, pero ya no en función de la descripción, estaba mentalmente alterado o me había engañado y en consecuencia la maté. Superpone los plazos, está explicando algo, describiendo algo y supone que en esa explicación y esa descripción está la justificación. Tal vez esto es lo que ocurra al momento de contar de lo que está expresando Trasímaco. Y además, en punto a la descripción y la justificación, también, y esto es algo difícil, uno tiene que tener las alertas de permanentemente en funcionamiento en la cabeza, la confusión entre el poder y el deber. Poder se pueden en muchas cosas, deber ya no son tantas. Uno muchas veces dice puede cuando en realidad o en rigor debería decir deber, y pocas veces dice deber cuando en realidad debería o en rigor debería decir poder. Quiero decir, si yo explico, si yo cuento lo que alguien hace, diría, tal persona debe hacer tal cosa. Ahora, contrastado en la realidad, tal persona no hace lo que debería hacer, hace algo que no debería hacer. El problema está que conforme la función que cumple, se supone, se disimula, se oculta o no se ve que lo que está haciendo no es lo que debería hacer, sino otra cosa. Por ejemplo, ya voy a llegar más tarde, pero para que nos situemos mejor, uno podría suponer, el maestro tiene en el aula que tratar con respeto a sus alumnos. Debe tratar con respeto a sus alumnos y puede hacerlo. Ahora, cuidado, porque esto no supone que todos los maestros o aquellos que se califiquen como maestros, por calificarlo como maestro, hace lo que debe hacer. Tal vez nos encontremos que muchísimos maestros les faltan el respeto a sus alumnos dentro del aula y esto pasa desapercibido porque yo supongo que por ser maestro, el maestro hace lo que debe hacer y en realidad hace otra cosa. Creo que si esta idea queda clara, nos va a servir mucho para no confundir los términos y para tratar de ser más prolijo entre el poder hacer y lo que debe. En el ejemplo, es un maestro, entonces el maestro respeta a los alumnos. No. Tiene el adjetivo, el mote de maestro, pero a lo mejor, y la realidad lo demuestra empíricamente, hace un desastre. Vuelvo entonces no quiero irme, después voy a retomar estas ideas, son importantísimas también al momento de hablar de justicia y específicamente al momento de llevar a la práctica. Ser justo, aplicar la justicia o elaborar reglas justas que tienen que ser llevadas a la práctica, aplicarlas justamente, a la discusión entre Trasímaco y Sócrates. Trasímaco Sócrates le explica que de ninguna manera, hay una discusión larga, pero interesante, pero sus puntos más importantes son los siguientes. Sócrates de alguna manera lo convence a Trasímaco y le dice que un gobernante sería como una especie de pastor, las ovejas serían para el gobernante los ciudadanos, y que si nosotros creemos que lo que hace el tirano gobernante es someter a sus caprichos a sus ciudadanos,
es suponer que un pastor también tiene como único objetivo no criar, mantener, cuidar a las ovejas, sino en última instancia utilizarlas, explotarlas, etc. Dice Sócrates, de ninguna manera un buen gobernante como un buen pastor pueden tener en mira otro objetivo que no sea la salud, el cuidado del rebaño, y en el gobernante la salud y cuidado. También le explica y fundamenta que en la vejez sufre mucho más aquel que fue injusto durante su vida y mucho menos aquel que intentó ser o fue justo durante su vida. Algo así como el precio, si hoy lo trajéramos hoy, es como el precio, la factura que nos puede pasar una vida de juventud de manera injusta a la última etapa de la vida, donde se supone que hay más quietud, más calma, de madurez, pero esto se puede ver frustrado, malogrado, si fuimos esencialmente injustos y no justos. Y esto también dice Sócrates, tiene que ponerse en el débil y en el haber. Sigue la discusión y en el comentario ustedes van a ver que Negri hace un aporte muy valioso y él dice, en todo el diálogo parecería que Sócrates insinúa una definición cuando conversa con Polemarco, cuando discute con Céfalo, cuando controvierte con Trasímaco, al que finalmente derrota, y Trasímaco abandona la escena, y se parecería que está latente una definición, pero que él no la explicita, y que el diálogo mismo, uno cuando lo lee, dice, comenta Neri, comentaba, cuando uno lo lee está esperando que Sócrates termine una vez por todas con la cuestión y lance la definición. Dice, sin embargo, no lo hace, no lanza ninguna definición hasta último momento, en donde sí llega a una especie de concepto final diciendo que la justicia es hacer el bien tanto a los amigos como a los enemigos. Fíjense que acá en este hacer el bien tanto a los amigos como a los enemigos hay también hay como una especie de adelanto de una noción de justicia que va a aparecer después con el cristianismo y se va a mantener, que es la denominada regla de oro. ¿Mm? O aquella que tiene que ver con hacerle al otro lo que espera que le hagan a uno, o no hacerle al otro lo que uno no quisiese que el otro me haga a mí. Esto es lo que se denomina regla de oro y tiene ciertas similitudes con esta noción de definición que Sócrates plantea como hacerle el bien tanto a amigos como enemigos. Esta discusión de la justicia, por supuesto, se va a mantener durante muchos siglos. Fíjense, nosotros vimos el sum quique tribuere, que da a cada uno lo suyo, y esta definición la retoma Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que la justicia es la perpetua y constante voluntad de darle a cada uno su derecho. Esta definición es de Tomás de Aquino. Y detengámonos rápidamente en dos o tres términos de la definición. Dice la perpetua y constante voluntad. Esto está indicando algo que hay que remarcar siempre en la justicia, que la justicia implica un esfuerzo, una tarea denodada. Es algo trabajoso, no es automático, natural. Implica, pone en juego una enorme energía moral, emocional en el ser humano. Perpetuo y constante, por eso es una virtud, dice Santo Tomás de Aquino, y virtud etimológicamente deriva de vir es fuerza, los romanos decían que vir, o el término vir significaba fuerza, perpetuo y constante, porque no es algo del momento, no es hoy sí, mañana no, habíamos visto esto cuando hablamos del capricho y el arbitrio, y precisamente del capricho y el arbitrio y la perpetua y constante voluntad aparece una nota que ustedes lo van a encontrar, no lo subí, pero probablemente lo suba, se me ocurre subirlo ahora, que es lo que Negri denomina acepción de persona. Y la acepción de persona
viene del lado de la negación misma de la justicia. ¿Qué es acepción de persona? Acepción de persona es la preferencia respecto de una persona en detrimento de la otra. Esto él dice en el trabajo, en la revista Derecho y Diálogo, no es un término muy usado, es un término desconocido, pero para entender bien esto de por qué prefiero a alguien en detrimento de otro y lo hago en función de un arbitrio, se habría dicho en función de un capricho, de un estado de ánimo, y se pospone a otro. Es interesante la acepción de persona, ¿por qué? Porque clásicamente se supone que el perjudicado sería aquel que es pospuesto. Si yo tengo que elegir entre A y B y elijo A y no a B, porque A me cae simpático y B no, se dice, claro, el que sufre, el castigado o el conmocionado es B. No, 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 dice, es al mismo tiempo de la misma manera, y habría que discutir si no más, es A, porque también A es elegido pero de una manera engañosa o arbitraria, porque A no es elegido en función, acá aparece, creo yo, una reminiscencia muy fuerte cuando hablábamos de diálogo, cuando tenemos que ser reconocido por el otro, pero ser reconocido por el otro implica ser afirmado adecuadamente por el otro, no de manera aparente. Acá también sufre el que es elegido, porque el que es elegido de manera aparente, aunque él suponga que la elección tiene que ver con méritos propios, no hay nada de mérito, depende exclusivamente del arbitrio y del capricho, como depende el arbitrio y el capricho aquel que fue pospuesto. ¿Mm? Pero este segundo elemento muchas veces se pasa por alto. Uno siempre cuando habla de acepción de persona dice, y pobre, ¿cómo fue perjudicado B? No, también fue perjudicado A, también fue perjudicado el que fue elegido falsamente, en base a apariencia y dependiendo, como en el primer caso, también del arbitrio del que lo decide o del que lo realiza. La discusión sobre la justicia sigue hasta, yo diría, hay un retroceso muy fuerte. Este retroceso muy fuerte respecto del vínculo entre lo justo y el derecho, como ya saben ustedes, ese golpe a los valores, a la justicia, se da en ese periodo bisagra, Renacimiento, medioevo, Renacimiento y modernidad. Ahí es donde se le da, con el comienzo de la modernidad, el golpe de gracia a la justicia, porque se intenta y de hecho se logra desvincular completamente lo justo del derecho. Y después va a haber una etapa de rehabilitación. Voy a comentar algo más de la racionalidad y la de rehabilitación práctica de la idea de justicia. Pero para esto tenemos que pasar, o debemos pasar o soportar, y todavía sigue soplando, el vendaval kelseniano, con su famosa teoría pura del derecho, teoría de las normas, infinidad de trabajos, y sobre todo un libro. Yo les subí la introducción. Mi idea es en algún momento poder subir todo el texto para trabajar más en detalle sobre el texto, y me parece altamente recomendable. Si lo tienen, ya lo leyeron, si lo pueden conseguir, léanlo, porque es como todo texto estimulante en función de que me está diciendo a mí, no, no es como vos los pensás, no es como vos lo querés, no es como vos los decís. Entonces, para sostener lo que yo pienso, creo y que alguien me ha transmitido, tengo que leer y entender a Kelsen. Y además tratar de recoger el guante que él tira, ¿sí? Y no considerarlo como una pieza de museo, como alguien que, si bien es cierto el riguroso punto de vista que el kelseniano hoy tiene esos matices y no esté tan en boga como lo estuvo en algún momento, es un punto de vista fuerte, respetable y que hay que vencer. Este libro, que es La Justicia,
es una de las obras menos conocidas de Kelsen, y allí es donde él pretende eliminar como científico del derecho, dice él, yo hago ciencia jurídica, entonces como científico del derecho tengo que eliminar toda cuestión que pueda confundirse o mezclarse con ideología, con intereses, con caprichos. No perdamos nunca de vista en cualquier análisis, y sobre todo de pensadores o de autores, dónde está situado Kelsen. Kelsen es tributario. ¿Su situación es tributaria de qué? Para explicar o para entender entonces por qué él sostiene lo que sostiene. Es hijo de la modernidad. Kelsen es claramente un hijo de la modernidad. Y en la modernidad se puso, si me permiten la expresión, se puso de moda la ciencia y la técnica. Pero al ponerse de moda la ciencia y la técnica, se rechazó como una moda que ya no podía seguir existiendo toda cuestión o toda temática que vinculara al quehacer del hombre con los valores, con lo justo, con la racionalidad práctica. La ciencia arrasa con todas las consideraciones morales, y entonces Kelsen, hijo de la época, lector ávido y conocedor de Hobbes, Pufender, es decir, de todos los racionalistas, aunque él tenía alguna particularidad, que era positivista, y los modernos no son todos positivistas al estilo de Kelsen, porque en la modernidad también hay lecturas de este tipo, sesgadas, pero en donde se pone como baluarte o como icono esencial la racionalidad. Kelsen lo va a invertir. Kelsen es un pensador positivista y voluntarista. Tenemos dos facultades los seres humanos, la razón, la racionalidad y la voluntad. Kelsen es un positivista y un voluntarista, por ejemplo, como lo fueron, simplemente lo digo como dato, Duns Scoto, Suárez, pensadores escolásticos, porque le da primacía a la voluntad. Cuando Kelsen define la norma jurídica, dice, la norma jurídica es un acto de voluntad destinado a incidir en la conducta del otro. Pero esto es clave, porque si la voluntad prima, entonces todo lo que se decida a partir de la voluntad no puede tener un parámetro objetivo por fuera de mí, sino tiene que ver con mi propia voluntad, con mi propio arbitrio, y de ahí a hablar con mi propio capricho, estamos a un centímetro. Por esto es importante. Kelsen es un voluntarista, por eso él dice que el derecho es el resultado del producto de la voluntad y no de la racionalidad, pero no nos adelantemos. Y es importante también saber que como autor moderno es un autor binario. ¿Qué quiere decir un autor binario? Los modernos binarizan la realidad, explican la realidad en función de dos términos. Esto es binario, dos. A, B, C, D. ¿Cuál es el primer binarismo? Porque esto va a lastrar todo su punto de vista y es fundamental también en teoría del derecho, ¿m? Para entender teoría del derecho, entender las normas, etc. Un movimiento binario, él dice, la realidad se escinde entre el ser y el deber ser, o entre el ser y el valor. Esto explicaría, se lo doy como adelanto, esa dualidad entre ser y valor. Llevada al extremo, ¿qué implica? El ser es como una especie de extensión, la realidad palpable, y el deber ser es algo que no está en la realidad y que no tiene nada que ver con la realidad. Los autores que se opusieron al positivismo, por ejemplo, uno de los autores que nosotros trabajamos o que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en el tema de la justicia, que es Helmut Kohl, es un autor que propicia la existencia de la idea de justicia, propicia la existencia de la idea de derecho natural, pero además
lo que intentan hacer autores como Cohen es como volver a armar, volver a armonizar esa distinción tajante que a autores como Kelsen implica el separar el ser o la realidad del valor. Lo hace, por ejemplo, a través de instituciones tales como la naturaleza de la cosa, porque en el fondo estos autores van a decir, yo puedo obtener del análisis de la realidad, mirando la realidad, ciertas pautas que la realidad me va a dar para poder ordenarlas o convertirlas en reglas de deber ser. Es como una especie de armonización. Por supuesto, Kelsen dice, a mí la realidad no me da nada, no me dice nada. La realidad es una cosa extensa, pesable, medible, no puedo extraer nada. Es como sería suponer que la realidad me puede dar, o que la naturaleza de la realidad me puede dar pautas para ordenación, dice Kelsen, es como suponer o creer que lo que dice el animismo, que hay fantasmas, que hay seres de ultratumba, que hay seres vivientes dentro de la Tierra, cobran vida, dice Kelsen. Esto es absurdo. Esto para entender la idea o el trasfondo. Y lo que hace Kelsen es algo que intentaron remediar o intentan remediar muchos autores después. Es, si la realidad, incluida la realidad del hombre, no me da pautas a mí para ordenarlo a través del derecho, ¿cuál es el criterio para ordenar la convivencia social? Presten atención a esto. Si la realidad, incluida el ser humano, no me da ninguna pauta, no me brinda ninguna pauta, ningún criterio para elaborar el derecho, ¿sobre qué bases elaboró el derecho? Y ahí viene la respuesta que él señala. Una decisión de mi voluntad. Claro, y cuidado, porque no es menos riesgosa la voluntad de muchos que la voluntad de uno. Es absolutamente riesgosa la voluntad de uno exclusivamente cuando no tiene criterios racionales para elaborar el derecho que la voluntad de 50 o la voluntad de 200. La voluntad de 10.000 desprovista de contenido de parámetros racionales es peligrosísima. Esto puede ser, por ejemplo, la voluntad de la mayoría. Hay que tener en cuenta esto, la razón y la voluntad. ¿Por qué? Hablábamos en el tema de la justicia de la razón y la racionalidad y cómo desmontar esta idea de Kelsen. ¿Kelsen niega la razón o la racionalidad? No, no la niega en el ser humano, pero le da un papel muy chiquito. ¿Por qué? Porque él habla de la racionalidad instrumental. Él dice, los seres humanos tenemos una tendencia a intentar justificar todo de una manera absoluta. Fíjense la expresión de Kelsen. Pretendemos justificar y cuando justificamos queremos conseguir una justificación absoluta. Fíjense, Sócrates. ¿Qué se supone que intenta hacer Sócrates? Dar una definición de justicia absoluta. Esto es desligada de toda situación, época. Dice Kelsen, acá hay un primer problema. ¿Por qué tenemos esa tendencia a intentar justificar de manera absoluta todo? Y no lo podemos hacer, dice él, porque solo podemos lograr una justificación provisional. ¿Y cuál es esta justificación provisional? Y acá aparece algo que yo les mencioné en algún momento, ahora va a tener más peso, es lo que él llama la racionalidad instrumental. Dice que los seres humanos solo pueden justificar, y hasta por ahí nomás diríamos, a través de lo instrumental, medio fin. ¿Esto qué implica? Elegir simplemente los mejores medios para obtener una finalidad X. Pero no podemos justificar esa finalidad X, que es la que supuestamente intentamos conseguir a través de los medios P. Por eso el derecho es un medio, dice Kelsen. Por eso la racionalidad se juega eligiendo los mejores medios. Los fines es un punto y aparte. Pero agrega algo más. Tal vez a quien le guste buscar justificaciones absolutas en el ámbito del derecho, habría que derivarlo a otra oficina. Es decir, tendría que ir a la oficina de la metafísica, a la oficina de la religiosidad o de lo religioso, etcétera, etcétera. Es decir, Kelsen dice, buscar en otro lado.
Y acá esto es importante porque él dice, yo soy un científico del derecho. Ahora, ¿qué es hacer ciencia del derecho para Kelsen? Digo, no solamente para Kelsen, sí a Kelsen como ícono, como paradigma. Y es describir una realidad. Describir. ¿Se puede valorar o incluye esa descripción, la valoración de esa realidad que está describiendo en Kelsen las normas? No, dice Kelsen, no. Solamente puedo describir. Ahora uno tendría que hacerse o formularse una pregunta, porque de aquí va a derivar la ciencia jurídica como dogmática. ¿Hasta qué punto podemos llamar ciencia jurídica algo que solo implica o solo se constituye a partir de la descripción de ciertas normas o de ciertas reglas? ¿Esto puede llamarse ciencia? ¿Esto es ciencia? Según Kelsen, esto es ciencia, y dice Cohen algo interesante. Cohen dice, ¿a quién le puede servir un estudio o un conocimiento científico del derecho? ¿A quién le podría servir? Al juez. Pero inmediatamente, dice Cohen, sin embargo, la ciencia jurídica, ¿qué le aporta al juez? Una simple descripción de las reglas. Esto es la dogmática jurídica. Miles y miles de textos que simplemente se limitan a describir cuáles son las reglas o las normas. Fíjese lo que dice Cohen. Entrecomillado, no le sirve de nada al juez la descripción de lo que dice la regla, porque el juez, siendo una persona común y de carne y hueso, tiene la suficiente capacidad para entender lo que dice. Entonces, que alguien le diga lo que dice una regla que él puede entender con la lectura misma de la regla, del código, ¿esto es ciencia jurídica? El problema, ya lo conté en algún momento, lo retomo muy brevísimamente, es que en los comienzos, cuando la ciencia se dispara, las ciencias duras, la ciencia físico-matemática, la matemática, la química, la física se dispara a niveles poco conocidos, claro, quedaron como medio desmantelados otro tipo de saberes, que eran los saberes sociales. Y esto generó, y no podía ser por parte de la propia condición humana, esto generó como una especie de problemita, de drama, de angustia. Fíjate cómo se disparan estas disciplinas que yo no practico, que practican otros, cómo se las convierte en ciencia, y yo me quedo con mi quintita de perspectiva social, derecho, claro, claro. No, tenemos que convertir esto en ciencia. No nos podemos quedar atrás, no podemos ser menos. Sin descubrir y sin darse cuenta, sin descubrir, y por eso precisamente el concepto, es atacable el concepto de negación de la justicia como irracional por parte de Kelsen, porque el parámetro que utiliza Kelsen es el de la ciencia moderna, es el de la ciencia dura. Pero claro, lo que no percibió Kelsen y nosotros tendríamos que empezar a percibir, que tal vez allí está, en esa debilidad está nuestra grandeza, porque el objeto al que nosotros nos dedicamos, y al que se dedican todas las ciencias sociales, es un objeto entitativamente superior, jerárquicamente superior, mucho más valioso que la mera realidad física de la que se aplican las ciencias duras. Entonces, el complejo de inferioridad no tiene lugar, pero tampoco poder suponer que somos una ciencia y al hablar de ciencia estamos pensando implícitamente en una ciencia dura. No podemos obtener los resultados de la ciencia dura, sí provisionales. ¿Pero por qué? Por la diferente jerarquía. No es lo mismo estudiar una piedra que cae por la ley de gravedad que trabajar sobre una comunidad, sobre un ser humano. Entonces, y una última dificultad ulterior que también nos llevaría a ser más prudentes al hablar de ciencia jurídica. Toda ciencia solo puede entenderse si se define por su objeto. Tenemos cientos de definiciones de derecho, como el caso de la justicia, y la mayoría de ellas es discordante. Entonces tenemos un problema, porque podemos llegar a tener 200 ciencias entrecomilladas jurídicas. Este es el problema de Kelsen. Ahora, Kelsen va más lejos. Kelsen dice, ¿y entonces qué pasa con la justicia? Y viene su famosa frase que da lugar a toda
un talante de intelectuales que se llama emotivismo. Él dice, pensar en la justicia como algo de que podemos ponernos de acuerdo de manera racional es un error. Jamás podremos encontrar una definición de justicia que tenga como, y él hace un raconto en ese texto desde los comienzos, discute a Sócrates y Platón y llega hasta Rousseau y Kant, y tiene razón, porque las definiciones de justicia son diferentes, completamente opuestas. En eso tiene razón. Sí, jamás vamos a poder llegar a una definición de justicia. Porque el dar a cada uno lo suyo, nosotros buscábamos un criterio que pueble, como decía Héctor, de significado de la definición. Y Kelsen dice, vamos a encontrar, o en el ropero de los criterios vamos a tener 500 criterios. ¿Con cuál nos quedamos? Uno aparece en una época, el otro aparece en otra, el otro aparece después, el otro vuelve. ¿Con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con sorteo, por licitación, con el criterio que va a poblar de significado la definición de justicia? Al igual que contestarle a Kelsen. Dice Kelsen, es irracional. Es simplemente al hablar de justicia el expresar emociones. Sería como decir, robar dinero es malo. Uno tendría que decir robar dinero, porque robar dinero es malo, el malo no le agrega nada. El malo es simplemente que a mí me gusta o no me gusta. Alguien podría decir robar dinero es bueno. Lo concreto es robar dinero. Si digo malo, no le saco ni le quito nada. Estoy dándole mi punto de vista, mi emoción, mi gusto, lo que yo siento. También alguien podría decir robar dinero es bueno. Entonces, bueno o malo, saquémoslo. Robar dinero. Si yo le digo robar dinero es malo, estoy agregando o estoy expresando una emoción. Está cargado de emocionalidad. Por eso dice Kelsen, está cargado de irracionalidad. Ahora, tengamos cuidado cuando decimos que está cargado de irracionalidad, porque lo emocional no es irracional, es una forma de racionalidad diferente a la instrumental, que es lo que los autores, los filósofos morales, políticos y jurídicos denominan razonabilidad práctica. La racionalidad a secas o instrumental, siguiendo a Kelsen, me responde a la pregunta de ¿qué hay? ¿O qué es? La racionalidad práctica me responde a la pregunta ¿qué debo hacer? Son dos cuestiones diferentes. La racionalidad instrumental o la racionalidad a secas, si se quiere, o la razón moderna, se preocupa por saber qué es lo que hay. Y hasta ahí llega. Por eso describe, por eso explica, por eso utiliza la empiria, por eso se guía por los sentidos. Pero hay una racionalidad mucho más profunda, que no es la emocional, que no es sinónimo de irracionalidad, sino que es racionalidad, que es praxis. ¿Se puede determinar qué es lo que se debe hacer? Sí. Ahora, si yo digo que la emocionalidad es irracional, estoy cometiendo una contradicción pragmática o performativa al hablar, porque entonces, si o es irracional y hablo de justicia, o no es racional y no hablo más de justicia. Y me pongo al lado de Kelsen. Cuidado con esto. Razón y voluntad. Kelsen se sacaba muy fácil el problema de encima. Él dice, no hay racionalidad práctica. No busquemos en el derecho una racionalidad práctica. Entonces el derecho es el resultado de la voluntad. De 1, de 5, de 10, de 20. Por eso él decía que cualquier contenido puede ser parte del derecho. Porque cualquier disposición de voluntad puede formar parte de la misma. Y cerraba con lo siguiente. Él decía, solo puedo decir que es justicia para mí. El cierre del texto es, solo puedo decir que es justicia para mí. Por lo tanto, no puedo hablar de un concepto de justicia que no se involucre a todo.
¿Y qué es justicia para mí? Dice Kelsen. Justicia para mí es vivir en una sociedad en donde esté presente la libertad, es un liberal Kelsen, típico, clásico, donde esté presente la libertad, donde esté presente la tolerancia y donde se puede investigar, el clima sea pacífico, etcétera, etcétera. Pero para mí, cada uno de los demás, otros que andan pululando en el mundo, tendrán una definición de justicia para sí, que puede ser importante. Algunos dicen que la lectura de Kelsen es valiosísima. ¿Por qué? Porque él habla de la tolerancia. Él dice, una sociedad libre tiene que tolerar diferentes puntos de vista. Si tenemos que tolerar diferentes puntos sobre lo que sea justicia o injusticia. Pero hay un problema. Es cierto, es laudable, el científico puede investigar, uno expresa sus ideales, sus puntos de vista, tolerancia, paz, pero hay un problema. Yo lo voy a simplemente dejar planteado. ¿Qué pasaría si Kelsen se encontrara con alguien que le diga, pregúntame sobre cuál sea mi concepto de justicia, imaginariamente? Y esta persona le contestase a la pregunta de Kelsen, mi concepto de justicia es aquella sociedad en donde prima la falta de libertad, la intolerancia. Ahí hay un problema. ¿Quién tiene razón? ¿Quién gana? ¿Quién predomina? Siguiendo la lectura o la postura de Kelsen, esto no tiene respuesta. Pero tal vez sea lo de menos. El problema es si ipso facto esta persona decide imponerle su voluntad, su punto de vista, su intolerancia a Kelsen. No tendría manera de rebatir ante los ojos de los demás y hacer ver que su postura es diferente o mejor que la otra. Porque él parte de un punto de vista que solo tiene valor para sí mismo. Entonces, así como para él solo tiene valor la tolerancia, para otros solo puede tener valor la intolerancia. Y nos metimos en un problema. Este es el problema que en general a las aporías a las que llevan las lecturas relativistas y escépticas. Bien, ahí concluye muy sintéticamente la lectura sobre Kelsen y su negación. Esto se llama emotivismo. Quiero decir de manera muy sucinta, breve, sin afán de complicarlos. ¿Por qué llamamos emotivismo a la lectura de Kelsen? Volvamos al tema de la justicia. Lo justo, como valor, como exigencia moral. Hay quienes dicen, existe lo justo, lo podemos conocer, hay un correlato de lo justo en la realidad y esto nos permite argumentar o emitir juicios de justicia. Hay otra lectura que dice, no existe lo justo, no tiene correlato lo justo en la realidad y por lo tanto todo juicio que emitamos sobre lo justo no será más que un juicio que tiene que ver con un punto de vista, con un gusto, con un interés personal. Estas son las dos grandes lecturas, o si se quiere, cosmovisiones que están presentes en todas las discusiones de ahora y de antes, en filosofía política, moral y jurídica. Tenemos que conocer al menos esto. ¿Por qué? Porque primero, y ya lo dije en su momento, nosotros estamos contando una manera de ver la justicia que se llama cognoscitivista. ¿Qué quiere decir? Nosotros afirmamos que podemos
conocer aquello que explicamos, demostramos o defendemos como justicia. Primero, que lo podemos conocer. Con esto no alcanza, tenemos que explicar cómo lo conocemos. Porque si no sería, me imagino yo, como decirle a alguien, existen los Reyes Magos y ante la pregunta, demostrame cómo llegás al conocimiento de los Reyes Magos, yo digo, existen. Cuidado, no. Si yo digo que existe la justicia, tengo que explicar cómo llego al conocimiento de la justicia. Cuidado con esto, porque en ese déficit se podría apoyar un kelseniano, que no, además de negar la realidad de la justicia, nos diga, está afirmando algo que después no puede explicar o demostrar cómo se conoce. Nosotros explicamos cuál es el camino, la metodología, la manera de acceder a la justicia. Y en última instancia que se pueden emitir juicios sobre lo justo, que además pueden ser verdaderos o falsos. Esto es importantísimo. Porque si yo digo, fulano de tal está siendo injusto, lo que estoy diciendo es que es verdad que fulano de tal está siendo injusto. Y puedo demostrar que es verdadero y no falso. Lo cual implica un esfuerzo argumentativo mayor. Pensemos en las dificultades, por ejemplo, en las dificultades que tendría cualquier ser humano que tuviese que resolver algo y que tuviese para resolver una línea que le dice cómo resolverlo. Algo que le dice, esto se tiene que resolver de esta manera. Pero yo lo tengo que fundamentar. Yo no puedo decir, mirá, esto se resolvió así porque acá dice que se tiene que resolver de esta forma. Tengo que fundamentar. Y la fundamentación tiene que ser necesariamente moral. Pero una fundamentación que dice que yo resuelvo porque acá dice que yo tengo que resolver así, no fundamenta nada. Es simplemente la descripción de un hecho, de un dato o de un texto que dice que hay que pagar cuando uno hace una compra. Esto es una cuestión de hecho, un dato, una descripción. ¿Dónde está la fundamentación moral? ¿Cómo hago para que esto se convierta en obligatorio? Porque lo dictó una autoridad, el argumento de autoridad, una cuestión empírica. ¿Esto es obligatorio porque no lo dije yo y lo dije alguien que tiene cargado el cartelito de autoridad? No, esto se tiene que fundamentar. Este fue el gran avance, que hoy de alguna manera es un problema, cuando pasamos de la etapa previa a la conformación del Estado a lo que luego se llamó Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho tiene dos etapas históricas muy claras. No es un uniforme, no es un continuo. Hay un Estado de Derecho legal, que fue el primer Estado de Derecho que apareció en la historia, y luego un Estado de Derecho constitucional. ¿Por qué aparece el Estado de Derecho constitucional? El Estado de Derecho constitucional aparece porque alguien dice, no puede ser, por ejemplo, y en función de los temas que venimos contando, no puede ser que se considere que quien decide simplemente tiene que ser la mera repetición o la palabra en la boca de lo que determinan los legisladores. Por eso pasamos del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. Pero además la Constitución deja de ser simplemente una propuesta política, como era en la época en donde existió el Estado de Derecho legal, Ilustración y etapa inmediata. Porque la Constitución era simplemente una especie de declaración de principios, no tenía operatividad, no tenía normatividad. En el Estado de Derecho Constitucional empieza a decirse, no, cuidado, la Constitución es una norma jurídica, tiene carácter normativo, tiene carácter obligatorio, no es una mera declaración de principios. Ahí nos instalamos en el Estado de Derecho Constitucional. Ahora, el Estado de Derecho Constitucional también tiene sus problemas. Le ganamos una batalla, por ejemplo, en punto a la justicia, diciéndole o exigiéndole al juez que no se limite simplemente a razonar adecuadamente, lógicamente, como Ciencia razonaría cualquier jurídica ser también, ¿no, humano. profe? Con Le ciencia decimos, jurídica. claro, le decimos al juez, ojo, está bien,
Usted es lógico, pero usted tiene que ser algo más que lógico, más importante que lógico. Usted tiene que ser prudencial, usted tiene que ser valorativo, usted tiene que justificar. Tengo que justificar las premisas. No puedo decir, resuelvo esto porque me encontré con esta premisa que dice, no, yo tengo que elegir entre esa y otra premisa. Y para elegir entre esa y otra premisa tengo que justificar. Me tengo que meter en una tarea de argumentación moral, fundamental. ¿Por qué elijo esta premisa y no esta otra? Y en función de por qué elijo esta premisa y no esta otra, voy a tener que decir que elijo esta premisa y no esta otra porque los resultados son más justos o menos justos, pero eso va a tener que ir acompañado de una argumentación, no porque a mí me gusta, o porque ya lo dijo otro, o porque lo eligió otro. Lo tengo que justificar. Y ahí viene el control de convencionalidad. Algunos autores dicen el control de convencionalidad es el que pone al juez contra la espada y la pared, porque no le dice al juez, y no alcanza con que el juez explique qué pasó, subsumió, subsuntivamente pasó de la premisa. El juez tiene que explicar por qué esa decisión es justa, y es justa sería conforme a las convenciones que forman parte del sistema jurídico. Ya pasó la etapa del Estado de Derecho Legal, donde no había una ulterior jurisdicción. No puede ser que no haya una jurisdicción que vaya más allá de la jurisdicción que se ejerce en un Estado puntual. Y esto ya lo dicen las convenciones. Hay otras instancias, no puede ser que la última instancia sea la de un tribunal superior, así se llame Corte Suprema. Hay una instancia superior que es en nuestro sistema, porque por eso corroboramos los tratados, por eso los firmamos y por eso estamos obligados a que se controle la convencionalidad. Entonces, después que hacemos todo esto, que en la mayoría de los casos no se hace, podemos decir que esa decisión es justa. Y voy a decir algunas, si tengo algo de tiempo, algunas cuestiones que son álgidas y urticantes, pero son necesarias, ya que la justicia es una batalla que se gana todos los días y también se puede perder todos los días. Hablamos, yo les dije que a consecuencia de una jornada, o un curso o algo así, me pareció interesante e importante incorporar este dato. Arranco de cero, arranco de cero. ¿Qué conclusiones puedo sacar de una lectura, de una nueva lectura del texto de Negri, El Derecho? ¿Qué conclusiones puedo sacar? Sacaría las siguientes. Héctor está hablando de un ser humano, está hablando de cualquier ser humano, está hablando de todos los seres humanos. Todos los seres humanos, dice Héctor, tienen la capacidad de discernir y sentir cuando algo es justo o injusto. Todos los seres humanos. Pero además tienen la capacidad de discernir lo que es justo o injusto, de sentirlo, de expresarlo. Por eso, sentimiento y conciencia. Esto le pasa a todos los seres humanos. Todos los seres humanos, ocupemos el lugar que ocupemos, tenemos la capacidad de sentir lo justo y de conceptualizar lo justo. Lo segundo aparece como fundamental en algunas labores o en algunas tareas. Por supuesto, no sería la tarea de un arquitecto, salvo que le guste mucho profundizar en algo que él tiene, al igual que yo tengo, que no soy arquitecto y que soy abogado, que es la capacidad de sentir lo justo. Pero yo estoy obligado a pasar de ese sentimiento de lo justo a la conciencia de lo justo. Y no es fácil. Y hablamos de reduccionismo. Y un hijo del reduccionismo son los sesgos. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es algo que me impide ver con claridad la injusticia, al tal punto de que no es que la veo y me callo, no, es peor.
Se puede decir que es peor. Es peor, es que no la veo. Entonces, como no la veo, no está. Y como no la veo, supongo, si se me preguntara, que no existe. Estos son los sesgos. Y uno de los sesgos más terribles es el sesgo de género. ¿Qué implica el sesgo de género? El sesgo de género es no ver precisamente que las reglas, en este caso las reglas del derecho, no son neutrales. Una regla de derecho no es neutral. ¿Por qué no es neutral? Porque si fuera neutral, ¿qué implicaría suponer o creer o decir que es neutral? Que no favorece ni perjudica a nadie, o que en definitiva puede favorecer a todos sin perjudicar a alguien. ¿Conocen lo que es la cuestión de cuidado? Las tareas de cuidado. Voy a tratar de apelar a que algunas nociones las conocemos para que me dé tiempo para el argumento. ¿Qué son las tareas de cuidado? Las tareas de cuidado son aquellas tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la descendencia. Las tareas de cuidado en una sociedad como la nuestra, después de 21 siglos, han sido siempre asociadas con exclusividad a la mujer. ¿Quién ejerce la tarea de cuidado en una sociedad, en una comunidad? La mujer. El varón no. La mujer. El varón está para hacer otras cosas. Una gran conquista se va a cumplir. Hoy estamos primero el 3 y hay que trabajar mucho sobre eso e incorporar también. Son puntales, filósofas feministas que en el ámbito del derecho indicaron lo siguiente: dice, cuidado, porque esta cuestión, este cuidado que se traduce a la mujer, no tiene que ver con la mujer. ¿Y por qué se le transmitió a la mujer? Porque aparece el estereotipo de género. El estereotipo de género lo conocemos, generador de una sociedad como la que vivimos, nos guste o no nos guste, lo que fuere, 21 siglos, una sociedad androcéntrica, machista, patriarcal, donde no podemos encontrar, como dice Alda Facio, una pensadora y jurista eh, costarricense, dice, no vamos a encontrar ningún ejemplo en donde un ser humano varón pueda decir me han discriminado por mi condición de varón, o casi ninguno, y sí miles y millones de ejemplos en donde hayan sido discriminadas básicamente las mujeres. Ahora bien, la diferencia entre varón y mujer, sin profundizar demasiado, es una diferencia biológica. Pero los roles que se atribuyen o que se han atribuido en una sociedad como la nuestra al varón y a la mujer tiene que ver con que alguien se los atribuyó, quedándose con la parte del león, claramente nosotros los varones, respecto de las mujeres. Por lo tanto, esta tarea de cuidado fue trasladada y hecha ver o se hace ver como algo, como una obligación que solo la mujer puede cumplir. Ahora, si una regla dice que una cuestión de cuidado implica que solamente las mujeres tienen derecho a acceder a una guardería en el momento en el que trabajan, y uno diría, la regla también tendría que decir los varones. No. La regla dice, los varones solo podrán tener derecho a una guardería de manera excepcional. Y esto no es un invento, es regla real, ¿eh? Ojo. ¿Cómo? De manera excepcional. Sí, cuando sean viudos, cuando estén separados o cuando no hayan tenido una nueva relación. ¿Para cómo? Excepcional. ¿Por qué excepcional? ¿De dónde surge la excepcionalidad? Claramente la excepcionalidad surge porque no es una tarea, la tarea de cuidado del varón. La tarea de cuidado es una tarea de la mujer. Ahora, si esta regla existe, fíjense ya el sesgo de género presente en esta regla. El problema se agrava cuando se discute, se produce un conflicto, se discute y se lleva este conflicto a la resolución de un tercero.
que es el que tiene que resolver. Y acá está la cuestión. El estereotipo de género, lamentablemente, es un estereotipo que solo se puede ver, no es producto o la visibilización de los estereotipos de género no es cuestión de mentes brillantes, es cuestión de que se necesitan gafas con las cuales no venimos dotados habitualmente. Entonces, si no nos dan esas gafas, las cuestiones del estereotipo de género no lo vemos. Y si no lo vemos, es como que no existiera, si no está. Por lo tanto, necesitamos de esas gafas para ver esos estereotipos de género. ¿Qué puede ocurrir cuando alguien tiene que resolver esto y no tiene las gafas, como no la tenía el legislador, y no tiene las gafas y por lo tanto resuelve y confirma que, no, que solamente un varón puede pedir la guardería cuando está en curso en estas excepcionalidades? No está viendo el sesgo de género. Uno podría pensar, una sentencia de este tipo que ha existido, ¿es justa? Tal vez lógicamente sí, tal vez encontremos, por supuesto, la cuestión del silogismo. Ahora, convencionalmente no. Hay una convención, DOPARÁ, que dice cuáles son todas las formas de discriminación que hay que erradicar en el trato a la mujer. Y una de esas, y habrá que aprenderlo bien y encarnarlo bien, porque por eso dice Héctor, hay que pasar del sentimiento de lo justo a la conciencia de lo justo, y eso es una tarea dificilísima, y no alcanza con memorizar simplemente una definición de lo que sea justo. Una de las cuestiones de discriminación es la discriminación institucional. ¿Qué es la discriminación institucional a la que puede ser objeto la mujer? Lo dice la propia convención, entre otras, pero esta es una de las más modernas, y nosotros la firmamos. Cuando desde cualquier estructura u organismo o institución se falla no teniendo en cuenta estos criterios o estos puntos de partida de género. Como en el ejemplo, una sentencia de este tipo es claramente una sentencia injusta, es claramente un ejemplo de violencia institucional amparado por la propia Carta Magna. Pero yo quiero recalcar en esto, no es una cuestión de malicia, no es una cuestión de falta de inteligencia, es una cuestión de un déficit enorme en formación en cuestiones de género. No por algo la naturalización, no por algo hay una lucha constante y permanente para no naturalizar las cuestiones de género, que a veces parece perdida, sin embargo hay que redoblar el optimismo. Pero fíjense lo necesario o importante para los seres humanos de los que hablaba Negri, que pueden ocupar cualquier cargo o posición, abogado, defensor, legislador, juez, etcétera, etcétera. Es difícil porque no se ve, pero es parte del reduccionismo. Es una tarea compleja que hay que trabajar no solo al momento de legislar, sino al momento de juzgar. Y acuciante. Otra de las cuestiones que quería dejar planteada, y con motivo de que el 3 es una fecha que hay que conmemorar, es otra problemática, es si alcanza para resolver uno de los temas que tienen que ver con las cuestiones de género, como son los femicidios, si alcanza con la respuesta punitiva, que lo había marcado. Hay muchas pensadoras que hoy cuestionan que la respuesta punitiva, que es cierto, lo que uno usualmente cae de una manera inercial, no por algo
alguien decía, el índice de que un problema es un problema realmente y se visibiliza como tal en una sociedad es estrictamente proporcional al grado de presión punitiva, lo que no significa que se solucione. Cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos, suponiendo que lo vamos a resolver, es ir a la carga con el arsenal de lo punitivo. Y este pensador dice, los problemas de una sociedad se ven claramente porque todo el peso de la punición está metido ahí. Claro, no resuelve nada, pero está todo metido ahí. Es una cuestión también que hay que trabajar mucho. ¿Mm? Si la justicia es más allá, quiere ser algo más que un simple deseo o quedar a niveles de que enseñarnos en una emoción. Y un dato más que quiero marcar y me va a dar el tiempo en esta explicación, en esta relectura del libro El Derecho Neri. Era consciente de esas dificultades al momento de juzgar, que las tiene cualquier ser humano. Lamentablemente esas gafas de las que la mayoría carecemos no se venden en la esquina. Él decía, hay dos momentos en los que la percepción, el sentido de lo justo o lo injusto, que luego se transformaría en una regla y aparecería para negro el derecho, recobra su importancia. Y él marca una que me parece importantísima. Dice, la objeción de conciencia a la solución reglada. En la nota dice esto. ¿Qué es la objeción de conciencia a la solución reglada? Que haría falta, pero la objeción de conciencia a la solución reglada se encuentra con el problema del sesgo, del reduccionismo, que es el estereotipo de género. Objeción de conciencia a la solución reglada es cuando el juez analiza el caso y dice, me parece que tiene razón A, pero después cuando va al texto descubre que el texto le da la razón a B. Entonces, claro, hay un tironeo. El juez está pensando, no, tiene razón B, pero acá el texto me dice que tiene razón A. Hay una objeción. Mi conciencia, ya no mi sentimiento, mi conciencia me está diciendo que esa decisión... Acá hay otro problema, menudísimo problema, que en algún momento no era problema, porque en algún momento se les decía a los jueces que los jueces no podían juzgar contra lo que estaba establecido en el código. Si la objeción de conciencia no existía, estaba conculcada, pero hoy no. Ahora, me animaría a decir que esa objeción de conciencia, que ya de por sí o en sí misma es un problema, en algún momento a los jueces denunciaba de prevaricato, o se los cuestionaba por prevaricato. Me parece que hay un problema anterior, más allá de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia puede no aparecer como no aparece en el ejemplo del sesgo de la cuestión de género. Porque no hay objeción de conciencia. Porque yo no percibo la injusticia de la situación, no percibo la naturalización en el medio de la mujer de la regla. Entonces ni siquiera llega a contrastar con mi conciencia, porque no lo percibo. ¿Mm? Diría que una de las cosas se está trabajando, a pesar de enormes reticencias, pero falta muchísimo acompañar en el aprendizaje del derecho estas cuestiones de género, que pueden anular completamente la vigencia del derecho y de la idea de justicia. Por eso, bienvenidas unas propuestas como la de la facultad y en cualquier ámbito de este tema. Bien, con esto damos por finalizado en parte esta temática que supongo todavía se va a seguir trabajando y recuperando. Tienen, subí a último momento, como les dije, algo de material, pienso subir algo más,
sobre lo contado, sobre todo para que esto pueda servir como punto de partida para ulteriores objeciones y discusiones. Acá no hay ninguna verdad revelada, simplemente algo que hay que tratar de pensar y que en la época en que yo me formé era absolutamente desconocido. Absolutamente desconocido. Así, imagínense la cantidad de leyes y de sentencias injustas porque esta cuestión de género era absolutamente desconocida, digo absolutamente a chico por la mayoría y por la casi totalidad de los varones. Así que imagínense las leyes y sentencias injustas que ha habido como consecuencia de desconocer estos estereotipos de género. Gracias por su Muchas gracias, profe. participación y Gracias. nos estamos viendo en la próxima clase. Muy linda Que clase, sigan hasta bien. luego. Gracias. Sigan bien. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta el lunes. No, profes. Hola, buenas tardes, profesores. Quería hacer una consulta sobre los textos que están en la cátedra de Coing, puede ser, que dice leer de página tal a página tal. Justo hoy Sí. estaba imprimiendo para leer y hay uno, por ejemplo, que decía una página que no aparecía directamente, por ejemplo, en el texto. Entonces, nada, Es la página 124, ¿puede ser? sí, que termina con 4, sí. Sí, lo tengo que chequear. Yo lamentablemente no tengo en este momento, no tengo acá el texto, porque si no lo soluciono muy rápido, escaneo la hoja y lo subimos. Lo voy a chequear, seguramente si lo detectaron ustedes puede haber pasado eso. Disculpen que me meta en la conversación. ¿Qué tal, profesor? Hola, ¿cómo te va? Bien, usted. Hola, profe. Que por ahí no me ven con cámara, que ando complicada con el tema del audio y todo, y bueno, por suerte pude resolver ese tema. Le quería decir a la compañera que en donde dice bibliografía general, en el libro de Coin está, yo lo bajé desde ahí, porque cuando vi que no estaba la página, lo pude bajar de ahí. La separata no está. Vos me decís que en la separata no está, pero está en el texto Pero general. está, sí, está ahí, está ahí. Ah, perfecto. Genial, Ay, genial. gracias. Buen fin. Entonces, bien, entonces entonces está hay que solucionado. leer no los capítulos enteros, sino esas páginas. Genial. Listo, bueno. Gracias. Claro, andá a la parte donde dice bibliografía obligatoria y ahí te bajás todo el libro. Te vas Listo. al capítulo y ahí te va a aparecer la página que en la separata por algún problema X no apareció. Bien, bueno, gracias. No, de nada. Hasta luego. Vos paraste la grabación, ¿no, Analia?